Un sarao de la Chacona se hizo el mes de las rosas. Hubo millares de... La arquitectura de los siglos VI a VII fue una de las cosas más relevantes de este periodo, en el cual se construyeron aproximadamente 15.000 templos y 30 catedrales. Eran construidas y promovidas por la Iglesia Católica, dentro de las que más destacan son las capillas abiertas o capillas de los indios. La pintura barroca es uno de los principales exponentes de este periodo. Este se cree que es bastante mexicano, caracterizado por el manejo de piedras de distintos colores, así como por el yeso, el cual se utilizaba para crear policromias, las cuales se utilizaban para las fachadas de los templos, tanto como por el interior como el exterior de estos. Las cúpulas hicieron presentes durante este periodo. En casi todos los templos se encontraban. Estas eran elevadas sobre un tambor generalmente octagonal. La Catedral Metropolitana, la cual se encuentra en la Ciudad de México, es uno de los mayores exponentes del barroco mexicano. Para el barroco surgió el churrigueresco, el cual se dio en el siglo VIII. Era bastante parecido al barroco, pero se diferenciaba por su decoración y colores vivos, así como por su ornamentación. Pintura del México virreinal. Pintura. Las obras eclesiásticas eran evidentemente las más importantes, no solo por sus dimensiones, sino porque tenían mayor apoyo, sobre todo gracias a las clases más poderosas económicamente. Entre los pintores más importantes del siglo VII podemos citar a Baltasar Echave Rioja, seguidor de Murillo y Rubens. José de Juárez, de la primera mitad, fue otro de los artistas de gran notoriedad de aquel periodo. Juan Correa trabajó intensamente de 1631 a 1706 y alcanzó gran prestigio y fama por la calidad de su dibujo y la dimensión de algunas de sus obras. Entre las más conocidas, el Apocalipsis en la Catedral de México, la Conversión de Santa María Magdalena, hoy en la Pinacoteca Virreinal y Santa Catarina, y Adán y Eva, arrojados del paraíso. Este último se encuentra en el Museo del Virreinato de Tepoztlán. Cristóbal de Villalpando, considerado el pintor más representativo de la segunda mitad del siglo VII novohispano y que, como muchos artistas de su época, trabajó más para la iglesia que para particulares o instituciones. Trabajó tanto en pequeño como en gran formato. Algunas de sus obras son la Apoteosis de San Miguel, los Desposorios de la Virgen y la Huida a Egipto. Todos ellos representativos de la calidad de la pintura barroca en la Nueva España. Otros pintores novohispanos importantes de este siglo fueron Rodrigo de la Piedra, Antonio de Santander, Bernardino Polo, Juan Villalobos, Juan Salguero y Juan de Herrera. El virreinato y la música. La música virreinal se escuchaba durante el siglo XVI y sirvió como una herramienta de evangelización, conquista o insurrección. Soldados, músicos y misioneros llegaron al Nuevo Mundo en las expediciones realizadas por conquistadores españoles. Los misioneros utilizaban la música como medio de evangelización de los nativos. El repertorio musical ejecutado en el Nuevo Mundo era como casi similar al de las iglesias y las catedrales europeas. Algunos compositores europeos vinieron a América como maestros de capilla y fueron los primeros maestros de la música de los músicos criollos. Durante el periodo colonial, el centro musical fue la iglesia catedral. El coro fue lo primero que se formó. Luego, la música se institucionalizó a través de la fundación de seminarios y conventos. En el Nuevo Reino de Granada la música fue eclesiástica y racista, y se compara con la educación de la música en la Nueva España, donde la primera escuela de música fue pública y estuvo abierta a todo el mundo, sin distinciones ni discriminaciones.
Los instrumentos musicales utilizados en la época colonial fueron el órgano, arpa, flauta, trompeta y guitarra. Las composiciones musicales en ese entonces eran más dedicadas a lo religioso. Solamente hubo algunas excepciones donde la música era dirigida para poder representar los sentimientos humanos más profundos. Hablemos de la sociedad en la Nueva España. La sociedad en la Nueva España, como se le conocía, sociedades novohispanas, estaban constituidas principalmente por diferentes grupos sociales. Algunos recibían más privilegios que otros. Tal es el caso de los españoles peninsulares, quienes recibían grandes beneficios por parte de la economía a través de la minería, la ganadería y el comercio. Esto les daba grandes accesos a ocupar puestos importantes dentro del gobierno, como ser burócratas, obispos de iglesia o bien jefes militares. Por otro lado, están los criollos que a su vez fueron hijos de españoles nacidos en Nueva España, tenían grandes privilegios, pero a lo más que ellos podían aspirar era ser un jefe de hacienda, puesto que el trato no era el mismo al de sus padres. Otra de las sociedades fueron los indígenas. Los indígenas, que estaban constituidos por los pueblos autóctonos de la Nueva España, no tenían ningún privilegio alguno, no podían ocupar grandes puestos, como lo hacían los criollos o los españoles peninsulares. Ellos trabajaban en los campos y en las haciendas, ya fuera limpiando o haciendo otro tipo de actividades. Esto les dio acceso a que nacieran las castas. Las castas fueron el resultado de las mezclas raciales en la Nueva España, que se dieron con el paso del tiempo. De esto surge una clasificación que se daba a la mezcla de españoles, indígenas, africanos, asiáticos, entre muchos otros. Entre una de ellas cabe destacar a los mestizos. Los mestizos fue una mezcla racial de un español con una india o de un indio con un español. Al igual que esto, existieron más castas, como los castizos, que era la mezcla racial de un mestizo con una española, o los mulatos, que era la mezcla de una mora con un español. Pero las castas fueron el extracto social más discriminado, pero muy a pesar de eso, dieron a la Nueva España y a México actual una diversidad multicultural. La literatura en el virreinato. La literatura virreinal fue realista ya que trataba de explicar hechos reales y concretos que sucedían en esa época. Se tomaba de modelos a autores españoles y los primeros escritores novohispanos fueron criollos. Los principales temas que se trataban eran las luchas, así como la historia de los pueblos y la religiosidad. Un personaje del que muchos hemos oído hablar es Sor Juana Inés de la Cruz, también conocida como Juana de Asbaje. Ella fue una religiosa jerónima y escritora novohispana. Ella usaba un estilo llamado barroco, el cual se caracteriza por la ornamentación, así como el juego de palabras y la búsqueda de emociones y la estética. Este estilo surge en España en el siglo XVII. Muchos dicen que Sor Juana buscaba la igualdad entre hombres y mujeres, así como que las mujeres tuvieran derecho a la adquisición de conocimientos. Otro personaje fue Juan Ruiz de Alarcón. Este personaje fue un escritor novohispano y su principal obra fue La verdad sospechosa, la cual es una comedia. Y también otro personaje que es muy conocido es Carlos de Sigüenza y Góngora. Él fue un intelectual y político novohispano, quien dirigió en el año 1675 las primeras excavaciones de la zona arqueológica de Teotihuacán. Hizo varios escritos, entre los cuales se encuentran algunos poemas y textos científicos novohispanos.
¿Sabías que en el año de 1774, durante la tercera etapa del virreinato, el rey Bucareli ordenó la prohibición de los papalotes, ya que varios niños se accidentaron al intentar volarlos? Los accidentes iban desde caer desde las azoteas hasta ser atropellados por los carruajes. Otro dato interesante fue que el rey Carlos V otorgó un permiso a Alfonso de Herrera para producir la cerveza que se distribuyó en toda Nueva España en el año de 1542. ¿Sabías que el periodo del virreinato duró desde la caída de Tenochtitlan en 1521 hasta la culminación de la independencia en 1821?